El Economista, podcast. ¿Qué tal? Soy Fausto Pretelín Muñoz de Cote, editor de la sección Geopolítica en el periódico El Economista. Eleconomista.mx. Al valor de la palabra. El objetivo de este podcast es acercar el mundo al micrófono. Fausto.pretelín@eleconomista.mx. Bueno, pues un gusto saludar a todos los radioescuchas o los podcast escuchas de El Economista. Me da mucho gusto este día recibir a Gabriela Morales Casas, experta en temas de monarquía. Tiene su página del Principado. Particularmente, bueno, es para presumir porque es la única periodista mexicana con una acreditación de la monarquía británica. No es fácil y sobre todo no es nada fácil pues tener un amplio conocimiento sobre lo que ocurre en aquellos lares, en aquellas instancias como es la monarquía británica. Pero el día de hoy vamos a hablar de pues esta visita de los reyes de Suecia que estuvieron en México 3 días. Y de alguna forma, pues, llama la atención, o es noticia porque no todos los días vienen reyes. Llama la atención porque no todos los días vienen del exterior a México en este sexenio del presidente López Obrador. Y sobre todo, y subrayo, no ha habido muchas visitas de Estado en estos casi 6 años de gobierno. Esta es la segunda visita de Estado después del presidente alemán. No muchas, y México, esta situación, bueno, habla de que está desconectado del mundo, por decirlo de una manera amable, pero en realidad preocupa y preocupa mucho. Sin más preámbulo, muchas gracias, Gabriela, por estar este día aquí en Globalique, en el podcast del Economista, en donde analizamos el tema de política exterior, entre otros muchos temas, y pues te agradezco. ¿Cómo estás? Querido Fausto, un placer estar aquí. Qué honor sentarme en una mesa de diplomacia, internacionalismo y todos esos temas que manejas también. Que ya estoy aprendiendo diplomacia porque me estás regañando mucho, pero no es cierto. No, pero es un mundo interesante. Ya estoy empezando a involucrarme también. Así que a tus órdenes. Bien, pues yo comenzaría. ¿Qué destacas en esta visita de los reyes de Suecia? Carlos XVI Gustavo y la reina Silvia. Bueno, pues lo que decías en primer lugar, ¿no? Que es el cerrojazo ideal para el sexenio de López Obrador, ¿no? Ajá. Que te vengan a ver monarcas y que organicen además un foro de negocios para el progreso económico de la nación, pues a él lo hace quedar muy bien, lo hace ver como, bueno, mira, no estaba tan desconectado o no es tan ignorado por las potencias europeas, cuando en la realidad es que, por ejemplo, yo lo veo como corresponsal en Reino Unido y digo corresponsal porque yo estoy basada aquí en México, pero viajo constantemente a la Gran Bretaña y lo que vemos allá, periodistas, internacionalistas, etcétera, es que México dejó un hueco en económico, en bilateralidad que está utilizando ahora Colombia, por ejemplo. Eso está muy claro que Colombia está aprovechando esa parte, ese hueco que dejó México y que lo ves también con otros países. Yo lo noto donde hay monarquías, ¿no? Dinamarca, Suecia, los Países Bajos. Y que de pronto Suecia voltea a ver a México y haga todo este esfuerzo que no solamente es, vienen los reyes, van a cortar listones, van a saludar. No, vinieron a inaugurar un foro de negocios con gente, la gente, para que se encuentre la gente correcta de las empresas mexicanas y las empresas suecas. Entonces, pues las empresas mexicanas pues son muy fifís, desde luego, no, los empresarios, y también hay muchas startups o muchas compañías emergentes. Entonces, a él lo hace quedar muy bien, pero sobre todo hablemos de que pues se acaba de cancelar ayer se canceló el Tren Maya y eso. La visita de los reyes al Tren Maya. La visita se canceló.
Y bueno, pues esto ya no lo hizo quedar tan bien. Claro. Había recibido muchas críticas y bueno, aunque la versión oficial es que era por tema de horarios, pues el trascendido entre pasillos de negocios es que la presión de los grupos ambientalistas suecos fue grande, ¿no? Ajá. Y también yo agregaría que el presidente López Obrador no fue o no decidió no ir al Tren Maya a tomarse la foto con los reyes. Pero no fue a nada. O sea, simplemente los recibió en el Palacio Nacional. Sí. Y tú lo sabes como experto en diplomacia, ¿no? La diplomacia es negociar. Uh-huh. Y si tú aceptas ir a un proyecto con tan mala imagen pública como el Tren Maya, es porque tú estás cediendo en algo. Y el otro, ¿en qué no cedió? O sea, digo, aparte de desairar al rey, esta es una especulación mía, no la debería ni de decir, ¿no? Pero al final es porque es especulación, pero bueno, no va ni la canciller a recibirlo al aeropuerto, el monarca ofrece una cena de estado que todos los reyes por protocolo siempre en el país en el que visitan ofrecen una cena, un banquete con su propio chef, con su embajada para el anfitrión, que en este caso es el presidente. Y bueno, que afortunadamente llegó la canciller Alicia Bárcena y los embajadores desde luego, pero pues el presidente ni siquiera, o sea, vamos, no estaba ni su esposa Beatriz Gutiérrez, que yo hubiera esperado verla. Y sí creo que influyó mucho también en el foro de negocios, ¿no? O sea, cuando el mensaje que trae la nación es queremos hacer negocios más sostenibles y que la transición verde sea más amable y que el ministro de Comercio Exterior dice no coincidimos en todos los puntos ambientalistas, claramente, pero hay un escenario común en el que queremos todos que la industria mejore hacia un punto más sostenible. Uh-huh. Y luego vas al Tren Maya. Sí. Que ha sido acusado pues de ecocidio. Digo, yo no soy una experta en ambientalismo, mi mamá sí lo es, pero al final de cuentas ya hablemos de percepciones. Si eso no es un ecocidio, es irrelevante. La imagen pública o la percepción del Tren Maya es polémica por este tema. Entonces, si tu percepción, si tu imagen pública está en debate, pues ya es un foco rojo, ¿no? Claro. A ver, has dicho varios elementos que llaman la atención. Primero, es evidente que la posible visita o la eventual visita que no ocurrió de los reyes al tren Maya fue a petición expresa del presidente. Si el presidente de México invita a los reyes, los trató de invitar creo que antes de la pandemia, o sea, ya hace algunos años. No es una visita que iba a ocurrir en marzo del 2024, pero bueno, ocurrió en marzo del 2024 y el presidente está en una burbuja electoral muy potente, muy fuerte, muy gruesa. Y da la impresión de que quisieron bajar el perfil a la visita de los reyes. Da la impresión de que se hizo promoción con la boca chiquita, como se dice, y uno lo ve y lo analiza a partir de un comunicado que se utiliza cuando vienen personalidades del exterior, en donde se informa a la gente, en la opinión pública, qué características tiene la visita, qué se va a hacer, ¿no? Informar. Y este comunicado tiene un perfil más cultural que ambiental o ecológico, empresarial, político. Tiene una visión mucho más edulcorada. Sí, o sea, más rosa. Sí. Entonces vimos, por ejemplo, que en el foro de negocios que tú mencionas, ocurrido el día miércoles por la mañana, en el Hotel San Regis, no acudió la secretaria de Economía, que era la persona que iba a inaugurar el evento. Y a recibir a su homónimo. O sea, vino un ministro de Exterior. Exactamente. A ver, la excusa, ¿no? que ponen, es decir, que el martes por la noche avisa a la secretaria de Economía que no va a asistir porque se rompió el pie o se lastimó el pie. Como si en el siglo XXI no hubiera muletas, no hubiera... Pero deja eso. Así como no vino la canciller, pero fue la subsecretaria María Teresa Mercado, pues va alguien más, ¿no? De un rango... Sí, bueno, fue el subsecretario de Economía. Ah, bueno, tú lo viste, yo no. Fue el subsecretario, ajá. Pero en realidad, cuando tú degradas la participación en unos eventos de esta naturaleza, envías también un mensaje. Es decir, pues si yo soy secretario de Economía y me rompo el pie el martes,
Seguramente el miércoles por la madrugada ya salgo del hospital. Pues sí, no sé si con muletas, con silla de ruedas, con ayuda, pero no cancelo la participación. O sea, yo sí voy al foro porque, bueno, pues digamos que en la medicina en la actualidad un problema de pie, bueno, pues tampoco es tan grave. Pedro ¿no? Pascal fue a la temporada de premios de cine con un cabestrillo en el brazo. Bueno. El rey Carlos del Reino Unido está saliendo a hacer videos en tratamiento de cáncer, ¿no? Se concatena con diferentes aspectos. Tú mencionabas la llegada de los reyes al aeropuerto, en el que no fue la canciller Alicia Bárcena, porque estaba en Jamaica. Arreglando lo de Haití. En un asunto muy grave. Es claro y justificable el hecho de que haya ido a Jamaica para ver el tema de Haití. Pero cuando tú ya relacionas, oye, el presidente siempre no va a ir al Tren Maya, no va a la Secretaría de Economía a inaugurar el Foro de Negocios, no va a la Secretaría de Relaciones Exteriores a recibir a los reyes. Y no va ni siquiera la primera dama a la cena. O sea, ¿también? Y digo ni siquiera porque tendrían que haber ido los dos. El presidente se excusó diciendo que pues él se levantaba muy temprano a la mañanera. Perfecto, pero la primera dama está para eso. O sea, ya si nos ponemos en este plan rudo, ¿cuál es tu chamba de primera dama? Y te lo digo también porque estoy comparándolo con la chamba de la reina Camila. ¿No? La chamba de la reina Camila es apoyar al rey, que ahorita tiene cáncer. Y alguien tiene que salir a dar la cara a los eventos donde él tenía que ir. Y es una señora de 75 años que además de su propia agenda está tomando la agenda del rey, es decir, del jefe de Estado. ¿Por qué no estuvo Beatriz en la cena? Yo hubiera esperado verla. En fin, no nos sorprende la cancelación del Tren Maya y qué bueno, porque al final también era una cosa complicada. O sea, así como no va el secretario de Finanzas, pues el ministro de Comercio Exterior y el CEO de Business Sweden, y lo sabemos porque los entrevistamos y hablamos con ellos, el mensaje que traen es hacer negocios más sostenibles, que las empresas sean más sostenibles. Entonces, aun cuando la presidencia lo ha puesto, como decíamos, en un contexto más cultural, esta visita, pues para Suecia no es un contexto cultural. O sea, sí lo han dicho, incluso en su discurso en la cena, el rey citó a la música pop y habló un poco de ABBA, habló de Octavio Paz, que es premio Nobel, tú y yo fuimos al Museo del Premio Nobel y tal. O sea, sí, nos unen la cultura, nos unen muchas cosas increíbles, incluso los pueblos originarios indígenas, pero el rey abrió su discurso en la cena diciendo, nos une la democracia, nos une nos une el interés en evolucionar, nos une la sostenibilidad. O sea, no puedes traer o sea, ellos traen muy claro su mensaje de sostenibilidad, de innovación, de tecnología, de cultura, de democracia. Y que tú no te alines con eso, ¿no? Como anfitrión. Claro. Son a veces cuando se dan esas comparaciones más que entre dos países, entre dos planetas, ¿no? Es decir, el nivel de seguridad que tiene Estocolmo, el nivel de respeto a la naturaleza. Y fíjate que llama mucha atención porque esta semana allá en Estocolmo, afuera del Parlamento, Greta Thunberg estuvo protestando. Entonces yo lo que digo es que o no le han avisado lo que ocurre en otros países como en México, o se equivoca nada más de ir a estos países desarrollados como Suecia, porque hay algunos políticos que de alguna manera le apuestan a la transición verde. Sí, pero también a los proyectos que contaminan, como el caso del presidente de México, ¿no? Es decir, a la refinería, a lo que ocurre con el Tren Maya, que nos hemos enterado, ¿no? Del desastre ecológico que ha ocurrido. Y a los derechos humanos. Y eso dijo ayer John Forsell. A ver, entendemos los retos, le llama el retos, ¿no? Ya sabes, como el FODA. Gabriela se está refiriendo al ministro de Comercio Exterior y Desarrollo. Ajá. Él decía, entiendo los retos de México, entiendo el tema de la violencia, los conflictos sociales que hay, sobre todo hizo énfasis en el tema de los periodistas desaparecidos, de la mutilación de la libertad de expresión. Y justo ocurría en Guadalajara, ¿no? La liberación de este periodista que habían secuestrado, pero las declaraciones son durísimas. Por supuesto. Durísimas. Y creo que en México no se tuvo una caja de resonancia lo suficientemente grande para poder decir, oye, los suecos no vinieron de vacaciones, los suecos vinieron, sí, acompañando al rey, pero también poniendo... Más bien el rey vino acentos. A acompañar a su delegación empresarial. Y para redondear esta parte del ministro de Comercio, él dice,
conozco los retos, la violencia, entiendo que no estamos alineados en lo sostenible, en lo ecológico, en lo ambiental, en todas sus formas. No lo dijo abiertamente, no dijo, sí, pues, su refinería, sí, no. Pero él lo sabe, lo entiende. Claro. En las partes en las que sí estamos alineados, ahí es donde vemos oportunidad. Y en las que no estamos alineados también. Porque al final de cuentas, si el gobierno, pero sobre todo las empresas que proveen o que surten al gobierno, son más sostenibles, eventualmente tendrá que ceder. Y también me dijo el CEO de Business Sweden, confiamos en que quien llegue a la presidencia pues pueda continuar con esta idea sostenible. Pero ambos fueron muy claros. Forcell lo dijo, esté quien esté. O sea, la idea no es si queda Claudia o Xochitl, bueno, del otro, por supuesto, ni siquiera lo tengo en mi top of mind, ¿no? Pero sí, el tema aquí es cualquiera de las dos que quede, y que si queda Claudia, pues ella, yo confiaría en que con pues la trayectoria que ella tiene como científica y que tiene además en tema ambiental, sea muchísimo más inteligente en ese sentido, ¿no? Y no se vaya como por la línea antiecológica, pero ellos lo dijeron claramente. Confiamos en ella, en su background, en su trayectoria, pero no importa. O sea, esté quien esté, esta es una relación a largo plazo. Para ellos no es un tema de, vamos a quedar bien con el gobierno para ver si tal vez algún día nos hacen caso. No, ellos vienen con las empresas. O sea, que quede muy claro que vinieron a hablar con los empresarios, ya sea de las pymes, ya sea de las grandes compañías, a traer talento mexicano. Los chavos que saben que no van a poder trabajar en temas sostenibles aquí, pues se van a poder ir a Suecia. También fondean empresas mexicanas pequeñas. O sea, ellos vinieron a hacer un negocio empresarial, claro que a través del gobierno, porque no puedes entrar y venir y hacer lo que se te dé la gana si no tienes esta intervención del gobierno, y el rey viene acompañado para darles un espaldarazo y sobre todo para asegurarse que no haya obstáculos gubernamentales, ¿no? Complementando lo que tú dices, lo que dice Gabriela Morales Casas, que en esta ocasión está con nosotros aquí en este podcast. Suecia trata de desconectarse de China. Sí. Suecia trata de distanciarse de China porque China viene en 2 décadas de mucha incertidumbre sobre lo que puede ocurrir con Taiwán. Entonces Suecia está ávida de encontrar socios, viene con la chaquera abierta, ¿no? Para invertir. Vemos que va a haber foros de negocios, no sé si esta semana o la próxima semana, sobre Suecia en algunas partes del mundo. Si no tengo mala información, en India es uno de ellos. Es decir, la dinámica de Suecia en este momento en términos geopolíticos es buscar flotar, ¿no? Es decir, está muy correlacionado con la idea de que Suecia participa ya en la OTAN. Sí. Suecia acaba de ingresar a la OTAN y ese mensaje se complementa no solamente en la parte de política exterior y de defensa particularmente con la OTAN, sino también en la parte empresarial y comercio. Y ese era el objetivo. Si los reyes se querían o estaban dispuestos a hacer un spot publicitario para López Obrador en el Tren Maya, se dieron cuenta en las primeras horas de su estancia en México que algo estaba sucediendo, que poco a poco el presidente estaba empequeñeciendo la gira, que poco a poco el gobierno de México estaba degradando la gira o la presencia, la visita de Estado. De un jefe de Estado. Y eso obviamente no les gustó a los reyes y por supuesto que cancelaron su spot publicitario ya en el Tren Maya. Creo que con justa razón, era obvio. Y como bien dices, yo creo que el foro de negocios es un foro que si bien vinieron a hacer explorar lo que es el mercado mexicano, o más bien a reforzarlo, vienen con la espada desenvainada precisamente porque en términos geopolíticos Suecia se está moviendo mucho. Toda Europa, Fausto. O sea, y perdón Europa. Que te interrumpa, pero igual en UK, en Reino Unido, la distancia con China ya es oficial. Sí. O sea, de que salió el primer ministro a decir no queremos nada con China, de que también frenaron o limitaron mucho la inversión de las automotrices chinas, que por ejemplo aquí en México el presidente hasta recibió a un ministro, recibió a alguien de China y abrió la puerta para todas las marcas chinas automotrices ahorita. Entonces, mientras en México estamos invitando a China, Europa se está distanciando de China. Ahora, también hay un jugador aquí que no hemos mencionado, que es Estados Unidos, que también tiene unas elecciones venideras y que también está el riesgo latente de volver a tener a Trump. Uh-huh. Entonces, sí, la posición de México ahorita no es la ideal.
Y Suecia, creo, en mi opinión, y esto lo digo a título, pues no personal, sino profesional también, como periodista especializada en monarquías y en sociedades europeas, Suecia ha sido muy generoso con México en esta visita. Muy generoso. Y me parece que, y lo han tomado con la seriedad y el respeto que merece una visita que ellos harían o que hacen frecuentemente a otras naciones en otras circunstancias, ¿no? Entonces sí sería... Pues es un tema para reflexionar, para pensar y como dicen las psicoterapeutas, ¿qué aprendiste de tus errores? Es que no debí de ir con eso, es que no debí de hacer eso. Bueno, ya lo hiciste. ¿Qué vas a aprender de eso? Y creo que la del aprendizaje es Claudia Sheinbaum, si es que ella gana. Y de lejos, Xochitl. ¿Y el otro señor cómo se llama? No es Maynard. Sí, exactamente. Ahora, tú que eres experta en temas precisamente de la monarquía, particularmente de la monarquía británica. Estudiosa. Experto se oye muy como arrogante. Estudiosa. De alguna forma, uno trata de entender por qué se comportó así el presidente. En redes sociales a veces se encuentran las respuestas. Hemos visto un tuit que escribió el presidente López Obrador. Bueno, más bien el entonces opositor López Obrador al entonces presidente Peña Nieto cuando se reúne con los reyes de Dinamarca, si no me recuerdo. Y entonces es un López Obrador indignado de que el presidente de México se reuniera con reyes, ¿no? ¿Qué figura juegan ahora las monarquías en el siglo XXI, en esta tercera década ya del siglo XXI, con problemas económicos, problemas políticos, guerras? ¿En dónde están las monarquías? Porque antes, bueno, pues sabíamos muy bien, hace miles de años o cientos de años, eran los representantes de Dios en la tierra, ¿no? ¿Ahora qué son los reyes? Diplomáticos, publirelacionistas, son maestros de la imagen pública. Y tienen una imagen muy diferente en casa que de manera internacional. O sea, las monarquías tienen en sus naciones un papel muy diferente. La unificación de la nación, la unificación de todos los pueblos, representan lo mejor del ciudadano de cada nación. Por eso es un escándalo cuando alguien de la realeza hace algo inmoral o ilegal, desde luego, pero hablemos de algo inmoral como Carlos cuando tenía una relación con otra persona extramarital. Me parece mucho más grave la ilegalidad, la inmoralidad, desde luego, del príncipe Andrew, que está no solo metido en temas de corruptela, sino los más graves de pederastias y pedofilias no probadas, pero tampoco no exoneradas, ¿no? Entonces, ellos representan lo mejor de la nación. Hacia afuera, ¿qué representan? Pues una institución histórica. Y siempre pongo esta comparación. ¿Qué pasa si mañana nosotros los mexicanos nos arrebatan toda la cultura prehispánica? Que además creo que ya es un término que ya no es woke, el prehispánico, pero si mañana te dicen desaparece los aztecas, los mayas, los olmecas y nada, y la vida de México empieza a partir de la conquista española, te están arrebatando tu identidad. Pues aquí es la misma historia. El día que desaparecen las monarquías en las naciones, cambian la identidad. Y vemos, por ejemplo, en Francia que, les guste o no, pues parte de su identidad es la monarquía. Y es muchísimo más identificable en la cultura. El Palacio de Versalles, Luis XIV, el Rey Sol, la propia María Antonieta descabezada, que todo lo que me digas. Quizás por ello Charles de Gaulle hizo una reforma política sustentada en concentrar el máximo poder en el presidente, es decir, un sistema presidencialista, pero es una figura máxima. Casi autocrática, ¿no? O sea, lo que eran los reyes antes. Por eso. Y en Alemania, pues lo han hecho a un lado, no han olvidado, pero Alemania tiene problemas históricos recientes más graves, ¿no? ¿Y qué es lo que dicen los monárquicos que quedan en Alemania? Es que si hubiéramos tenido una monarquía más fuerte, esto no pasa nunca. Hitler no llega, ¿no? Entonces, son visiones que podemos entender o no. Nosotros somos una república, nosotros además somos pues anticolonialistas, ¿no? Claro. Somos un pueblo oprimido, somos pueblos pobres, etcétera. Lo vemos desde otro matiz. Entonces, cuando la gente luego me ponen algunas fans, ¿no? O algunas personas, los reyes arrebatándole el dinero al pueblo. Digo, no se lo arrebatan. El pueblo gustoso se los da.
gustoso ven sus impuestos y quieren ver sus impuestos ahí. Y cuando Charles, por ejemplo, este es un ejemplo menor, pero retrata mucho cómo piensa el ciudadano de clase media británico. Y me refiero mucho a la Gran Bretaña porque es la monarquía más rica, más popular y más pomposa. Sí. Cuando Charles dijo que su coronación iba a ser de un perfil más bajo, le brincaba a la gente. Y sale una columnista importantísima en un diario top diciendo, perdón, yo pago impuestos para ver eso. Yo quiero ver el oro, yo quiero ver los armiños, para eso pago mis impuestos. Si el rey no me lo va a dar, entonces, ¿qué está haciendo ahí? O sea, Sí. Eso es impensable en México, ¿no? Sí. A ver, pienso, por ejemplo, en el caso de Juan Carlos, el rey de España. Otro ilegal, inmoral. Que de alguna forma sobre él depositó el dictador Francisco Franco la decisión de que él fuera su sucesor. Pero a final de cuentas, Juan Carlos, vamos a llamarlo entre comillas, lo traicionó. Es decir, apostó por la democracia, apostó por una transición a la democracia y hoy España es un país incorporado a la Unión Europea en donde pues obviamente está vigilado, respeta los derechos humanos, un país muy atractivo. Se hablaba a finales del siglo pasado que en España eran más juancarlistas que monarquistas, es decir, admiraban a la figura. En el caso de Inglaterra, o no sé si en general en todo el Reino Unido, ¿no? Sumando a Inglaterra, dependiendo. Ocurría lo mismo con la reina Isabel, es decir, había una admiración muy evidente, muy clara sobre la reina Isabel. Y ahora que muere, bueno, pues queda un poco vacío su espacio, no es tan fácil de llenar. Y el hijo, bueno, pues desgraciadamente ahora que está enfermo y ahora pues el príncipe con problemas, no sé si personales con la esposa, la esposa Kate, pues que no está, que sí está. Manipulando fotografías. ¿Qué necesita? Porque yo digo que las monarquías son como un tanque fuerte de poder suave, ¿no? El soft power. Pero totalmente. O sea, ese término no se inventó de gratis. Ahora no recuerdo el nombre de quién lo acuñó, pero era justo un diplomático británico. El tema con Isabel, por ejemplo, que en Escocia siempre ha habido este tema de los referéndums independentistas. La gran mayoría de la gente en Escocia la consideraba su reina, ¿eh? Podían quejarse de, sí, estos opresos, pero la adoraban. ¿Y en Gales y en Irlanda del Norte? En Irlanda siempre ha sido más complicado desde los Troubles, ¿no? Pero en Irlanda tenían esta tranquilidad de que ella era pacifista, de que ella los reconocía y que incluso se disculpó en su momento en los años 90 y lo volvió a decir en el 2010 que se disculpaba por todas las muertes innecesarias, ¿no? Entonces, Isabel II tenía ese gran papel que Carlos está tratando de hacer de manera diferente, con una apertura más grande, siendo más relajado. Yo creo que lo está haciendo muy bien en ese nivel, pero apenas tiene 1 año y medio. También Reino Unido tiene ahora en otoño elecciones. Hay que ver un poco qué va a pasar, cuál es la postura de los laboralistas, pero Carlos lo está haciendo bien y lo voy a decir en términos muy fríos, pero el cáncer a nivel imagen publicitaria le está ayudando muchísimo. Porque es como nosotros y lo está haciendo y está trabajando. Entonces, en este momento está bien. Lo que decías sobre... preguntabas antes o me hablabas sobre Catherine. Esa es la otra parte de las monarquías. El chisme, la parte rosa, el glamour, que eso es lo que alimenta la popularidad y lo que alimenta los medios y eso es lo que siempre sabemos de ellos, ¿no? Poco se conoce del soft power, pero también tiene implicaciones políticas. Si hubiera una crisis matrimonial, si ella estuviera enferma de algo, o sea, ya lo que está pasando es tan raro que ya es un foco de qué va a pasar, porque si el rey fallece, constitucionalmente el que viene es William, pero si William no puede lidiar con los problemas de su casa, ¿cómo va a lidiar con el país? ¿No? Y cuando hablo del país es lidiar en el sentido de ser este bastión fuerte del que yo les hablaba hace un momento. Para ellos el rey es lo que sostiene a la nación. En una construcción, él es el pilar principal. Aunque operen y aunque decidan los políticos. Claro. Y regresando a los reyes de Suecia, ¿Qué imagen tienen en Suecia? Extraordinaria. Tienen una aprobación arriba del 90%. O sea, son muy queridos y especialmente su hija, la princesa heredera Victoria, que además a nivel gossip, a nivel glamour, a nivel chisme rosa, es una de las figuras más populares de todas las realezas europeas. Mira. Y quería... ¿Por qué razón?
Perdón, ¿por qué? Porque es... Por su historia, una, porque es muy carismática y trabaja muy bien, y dos, por su historia de vida. Ella tiene 46 años y a los 19 padeció anorexia porque en los malditos 90s a todas nos decían gordas. Entonces ella fue una de las víctimas, como lo fueron muchas celebridades y muchas mujeres que no conocemos, de anorexias y de problemas de bulimia. Y una de las primeras cosas que hizo la familia real y que hizo el rey fue decir públicamente, aceptar que ella tenía un problema, que iban a retirarla de la vida pública y que iban a enfocarse en hacer sanar a su hija. Y eso hizo que al poner primero a la princesa, pues la gente los quisiera todavía más. Estábamos hablando de un problema de vida o muerte. Eventualmente ella no solo sana, sino que ahora pues, es una mujer que promueve la nutrición y el ejercicio y la salud. Está muy fit, está divina y bueno, vamos, es una mujer muy... Se casó con el entrenador, pues parte de su equipo de nutrición. Y pues, ellos serán los próximos reyes. Ellos serán los próximos reyes de Suecia. Son muy, muy queridos y muy populares, y su hijita Stella acaba de cumplir 12 años, que ya es una edad, obviamente no mayor de edad, pero es una edad que se considera en las monarquías relevante, porque ya tienen otro tipo de pensamiento, porque ya se les puede empezar a educar, empieza la pubertad o la adolescencia para empezar a encaminarlos hacia ser reyes. Ok. Y cerrando esta parte que abrías en unos momentos sobre la visita a México, una de las hipótesis por las cuales el presidente de México quizás empequeñeció la visita de Estado de los Reyes fue porque está en plena campaña electoral y presidencial, y de alguna manera él no quiere, vamos a poner entre comillas, traicionar al pueblo, ¿no? La imagen en donde, según él, que un presidente se retrate con los reyes puede resultar una grosería, puede resultar un acto de indolencia frente a la pobreza, frente a la desigualdad. ¿Tú qué opinas en esta, vamos a llamarle provocación que te estoy haciendo? No, mira, fíjate que ahora que hablabas de un tuit, a mí por ahí me mandó alguien un tuit de alguien, no lo recuerdo, que decía, ¿qué hubiera pasado si Peña no recibe a los padres de los 43 y se toma una foto con los reyes? Hoy es un día soleado. O sea, sí. ¿No? Es incongruente con él mismo. Pero al final no se trata de lo que él diga o de lo que él quiera. La presidencia de la República no es lo que quiera el fulano en turno. Y lo digo con estas palabras de fulano porque al final de cuentas, ¿qué es lo que sucede con la monarquía? Y es lo que tendríamos un poco que aprender, es la investidura se respeta, ¿no? En la monarquía se dice... el rey es el que cambia, la monarquía es la que prevalece. Y aquí tendría que ser igual. El presidente puede cambiar, pero la investidura presidencial no puede cambiar al gusto del que llegue. Entonces, si él va y dice que no, que los reyes, pues que entonces no seas presidente, papá. ¿Por qué? Porque los jefes de Estado sí vienen. Y porque, ¿qué crees? Muchos de ellos son reyes. Y si te van a venir a ofrecer inversión con la cartera abierta, pues te vas a tener que fotografiar con reyes. Es lo que hay y vas a tener que lidiar con muchas cosas que a lo mejor no te gustan o que no van con tus ideales o que no están alineados a tus valores. O sea, a mí hay algo que yo le admiro a él muchísimo y que sí sé que es muy necio, pero las convicciones que él tiene son muy claras. O sea, es un tipo que tiene un discurso súper claro, sabe perfectamente bien lo que quiere comunicar. Es más, hasta cómo lo comunica a mí me parece, todo esto, estos memes de se le va la onda. A mí me parece que él maneja su imagen con una congruencia de arriba para abajo. Entonces, ¿qué le juega en contra? Que claro, cuando te tienes que salir de esto, porque estoy segura que él como presidente sabe y debe de saber perfectamente bien las cosas que tiene que hacer y las que no puede hacer, pues es ahí donde su imagen se ve un poco mal con el pueblo bueno, como él lo llama. Sí. Pero el pueblo bueno también tendría que saber, y todos lo tenemos que saber, la presidencia de la República no es a gusto del cliente. Y muchos presidentes anteriores lo han hecho pésimo y muchos también han abusado, todo lo que me quieran decir. Pero la presidencia no puede ser, ay, sí, pero qué mal que reciba pero qué mal que vaya al otro, pero qué mal. Se tienen que hacer las cosas. Sí, no, y en este caso hay que decir que fue la invitación que ahora hace el presidente de México a los reyes. Es decir, no es una... No es al revés, porque lo hubieran invitado a él. Pero ¿por qué no es al revés? Porque los que quieren venir a invertir son ellos. Entonces es toc, señor presidente. Queremos ir a hacer esto, necesitamos su permiso o si usted está de acuerdo. O sea, nos puede invitar. Claro. Así es como funciona. Sí. O sea, no los invitó porque le dieran ganas.
es porque lo tenía que hacer para poder abrir estos mercados. Sí. A ver, yo creo que es claro que a este sexenio, a este gobierno le faltan horas gimnasio en temas de diplomacia. Sí. No tiene musculatura, vamos a llamarle, porque no tiene experiencia y no quiere tener experiencia. Eso también es algo que se le tiene que agregar. Entonces sí era muy delicado la invitación a los reyes. Yo creo que hubiera analizado a profundidad, ¿no?, la conveniencia de cancelarla, tristemente, porque si no vas a tratar como se merecen, pues lo mejor es que no vayan. Es decir, es difícil hacer estas evaluaciones, pero en términos diplomáticos, quien queda mal es el presidente de México. Claro, pero a ver qué pasa si tú dices no. O sea, sí quiero hacer el foro negocios, pero no puede venir el rey. O sea, eso... Bueno, le hubiera restado mucho peso al evento. Y la verdad es que yo lo comentaba también con la gente de Suecia, de Business Sweden. Si no vienen los reyes, la verdad, nadie se entera, ¿no? Pero independientemente de la publicidad o de la prensa, quizás un foro más discreto solo para la gente involucrada, pues habría sido lo ideal, ¿no? Pero yo creo que nadie veía venir en Suecia que podía haber tanta polémica y creo que el presidente, como tú dices, lo que quiso fue ser dentro de su congruencia o de su forma de ver las cosas lo más templado posible. O sea, sí los recibo, pero no voy a todo, pero pues que vengan al Tren Maya, pero yo no voy acá. O sea, no lo supo nivelar. Una comida en Palacio Nacional que nunca nos enteramos qué pasó ahí. Una cancelación de la Secretaría de Economía al foro. Una no asistencia del presidente a la cena. Sí, una cancelación del presidente al Tren Maya. Una cancelación del propio rey al Tren Maya. Es decir, sí hubieron algunas curvas alrededor de esta visita que no se esperaban. Unas chicanas ahí que no resolvieron bien en pista. Cuando haces una visita de Estado, lo organizas como si fueran unas rectas, ¿no? Es decir, se planea muy bien, minuto a minuto, lo que va a ocurrir, lo que va a pasar, y ya meses antes inclusive ya está listo todo, ¿no? Es decir, no debe de fallar absolutamente nada. Sin embargo, pues ahora nos dimos cuenta que sí hubieron algunas curvas innecesarias y poco diplomáticas. Tendrán que, insisto, ¿qué aprendiste de tus errores? El presidente AMLO ya se va, el presidente López Obrador ya se va. No, pues la verdad sí. Entonces quien llegue también tendrá que entender que hay cosas que se pueden hacer mejor. Y digo, también creo que no somos infalibles, ¿no? En general. Y ya sea porque, como decía mi alguna vez jefe José Ramón Fernández en los deportes, lo haces por tonto, lo haces por mala onda, pues cualquiera de las dos está de la fregada. Lo decía con otras palabras, pero al final de cuentas es cierto. O sea, cuando tomas una mala decisión, igual fue por tonto, igual fue porque no quisiste, igual fue porque no te dio... Pero en adelante, si queremos que otras empresas como Suecia, que otros países como Suecia vengan a invertir o vengan a darnos oportunidad, pues sí, habría que hacerlo diferente. Y yo creo que sí, al lugar a una disculpa diplomática que espero que llegue. Porque además los reyes de Suecia ya no van a venir hasta el 2044, según se van cumpliendo los 20 años, ¿no? Vinieron en 1982, en el año 2002. Ya ahora le tocará a Victoria. 2024 y quién sabe quién esté en el 2044. Todo puede pasar. Todo puede pasar, pero aquí lo grave es que la imagen de México en la UN va a ser como de, ay, no, pues no vayas a México, fulanito, porque luego... Sí. Creo que la transición presidencial ayuda. O sea, ya se va. Pues, vamos a ver qué pasa. Ya se va. Pero en general creo que si dejamos eso de lado, creo que fue una muy buena visita en términos financieros, empresariales, que finalmente era el objetivo. Así es, era el objetivo, como dije. Y se cumplió y quedó bien. Suecia lo hizo muy bien, la embajada aquí lo hizo bien, los empresarios lo hicieron bien. Entonces, bueno, sí, no lo hizo la Cancillería lo hizo lo mejor que pudo, por lo menos creo que María Teresa Mercado sacó cara, ¿no? El embajador Alday, que es el embajador de Suecia en México, lo hizo muy bien. O sea, en esa parte... Él es un gran embajador del servicio extraordinario. Exterior. O sea, él estuvo en todo. Sí. Entonces creo que en esa parte se salvó pudo salvar lo salvable. Pudo salvar lo salvable. Pero ya en lo que está arriba de él... No, pues no se pudo.
Gabriela, te agradezco mucho el haber estado en esta ocasión aquí en el podcast del Economista. Es un placer. Ella pues, es la única periodista acreditada por la monarquía británica en México. En México sí. Mexicanos somos Horacio Rocha de Televisa y Marce Gutiérrez de W Radio Colombia. Ella es mexicana. Ellos viven allá full time. Yo soy itinerante, pero bueno, cuento con mi charola de la prensa británica para cuando se ofrezca, porque Charolazo. vale más la británica en México que la de México, lamentablemente, ¿no? Ahí están las desapariciones de periodistas. Yo me dedico pues a la monarquía, temas digamos muy soft, pero muy amables. Muy amables, no tan soft, pero muy amables. Pero pues sí es una cosa. Y es importante, complicada, ¿no? Es importante porque sí, en México la imagen que se tiene sobre las monarquías pues puede ser de cotorreo. Sí, la gente no lo que sea en la revista Hola. Exacto. La gente de pronto tiene esta percepción y te lo comentaba yo ayer, ¿no? Que justo ahí en la cena con algunos diplomáticos me veían así como, ay, qué chistosa la que hace monarquías, la que hace realeza. Fue el embajador Cabañas, el único que me dijo que Miguel Ruiz Cabañas fue el único que me dijo qué extraordinario trabajo el tuyo, qué buen nicho de aprendizaje, qué admirable, o sea, divino él. Porque entendió muy bien entiende muy bien que la especialidad en la monarquía no es voy a hablar de tiaras y vestidos y del chisme, que también me lo sé, ¿eh? Y que también puede ir un programa de espectáculos y cotorrearlo, pero la seriedad que se le da a las monarquías implica mucha información diplomática, sociopolítica, histórica, para que podamos discutir estos temas. Oye, así que agradezco mucho. Y tú que tuviste la fortuna de que la Embajada de Suecia te invitó a la cena, a otros nos dejaron fuera. Pero que tú no eres yo, pero ¿qué rescatarías de esa cena? ¿Qué fue lo más atractivo para ti en esa cena? Además de la comida, seguramente. Sí, deliciosa, porque el chef personal del rey la hizo. ¿Qué dieron de cenar? Pues dieron de cenar, no meatballs, no albóndigas, pero hicieron unos filetes deliciosos tipo afrancesados, o sea, un filete, una escalopa de filete, pero con el puré de papa, con el gravy sueco típico y las frambuesas que tienen como el plato típico de allá. Hizo trajeron también hierbas de Noruega, de Escandinavia, para hacer un pequeño hojaldre, muy afrancesado, ¿no? Sabemos que la influencia de Francia en Escandinavia, en Reino Unido, es enorme, que viene desde el siglo XVII y en estos términos tradicionales de cultura culinaria la respetan y les encanta, y la mayoría de los vinos o el maridaje es francés. Aunque el sommelier del rey, con quien también estuve platicando, pues sirvió vino blanco francés y vino tinto mexicano de Casa Madero, que le encantó y que él mismo eligió. Dijo que hizo toda una selección de vinos y ese fue su favorito, un 3B. Y bueno, los postres como los que nos ofrecían en el restaurante Franzen, que es uno de los 50 Best y Michelins y tal, que son pequeños bombones de chocolate, mini pastelitos, deliciosos. ¡Qué ambiente! Y de la parte política, ¿quiénes estuvieron presentes? La canciller Alicia Bárcena, pero ella no habló. A mí me extrañó que no fue ella quien dio el discurso. Primero dio, ahora sí que el discurso del rey, que fue muy bonito, muy amable. Y después quien pasa es Martí Batres, el alcalde de la Ciudad de México. A mí el discurso fue corto, me pareció muy bien cómo lo comenzó, que teníamos mucha amistad, pero sí se aventó su propaganda proselitista. No me digas, ¿por qué? ¿Qué dijo? Seguro el presidente le habló a usted del sistema de pensiones para los adultos mayores. Eso todavía... ese todavía estuvo pasable. O sea, no me pareció mal dentro de todo, pero... Encajar en una cena con el rey. Pero la que encajó... No, bueno, casi les dijo, de adultos mayores como usted. No. Dijo, seguro le presumió el presidente la pensión de adultos mayores y nosotros en el gobierno de la Ciudad de México estamos alineados con él. Y pues también tenemos becas. Habló de las becas de la Ciudad de México para estudiantes y niños. Bueno. Esa parte sí dije, ya con lo de los adultos mayores ya estabas, ya estabas llegando a strike, pero aquí sí ya como que... Muy forzado, ¿no? Pues muy forzado. O sea, estás con los reyes, no vengas a decir propaganda barata. Insulsa sobre lo que es la ciudad, ¿no? Lo que es la Ciudad de México, que además... El clientelismo, sobre todo, las estrategias de clientelismo, cómo capturar a la gente, ¿no? A mí me da la impresión, y esta es una opinión mía, que lo hizo porque, mira, tienen 80 años, vamos a hablar de adultos mayores, y a la reina va a ir a ver las aldeas infantiles, SOS, pues le encantan, o sea, ella es filántropa de niños. Todas las asociaciones de Silvia, todas son para niños y adolescentes. O sea, ella está enfocada en la niñez. Y no nada más sueca, internacional, ¿no? Entonces, ha de haber dicho, pues vamos a hablar de los niños.
O sea, yo me imagino que se les ocurrió sacar eso, como mira, estamos alineados. Le dijo que eran unos, o sea, sí les dijo que eran unos, que los suecos eran un ejemplo de derechos humanos, de democracia, que México quería aprender de ellos. Eso me pareció muy bueno. O sea, iba muy bien el discurso y de repente, bueno, saca esto que fue ahí como que fue como la peraltada del Autódromo, hermanos. Y también me comentaste algo de que queremos ser como Suecia, ¿no? No como Dinamarca. Terminó el discurso con esta frase graciosa diciendo, cada vez que alguien en el sector público tiene un logro en bienestar social, suele decir casi como en Suecia. Okay. De hecho, la frase fue graciosa, terminó, todo el mundo se rió, aplaudieron, le tradujo el jefe de protocolo Jonathan Chait en inglés a los reyes, iba traduciendo la frase. O sea, la frase a mí me pareció muy chistosa. Uh-huh. De hecho, me pareció un poco hasta en este tema que los británicos son muy self-depreciating, ¿no? O sea, deprecating, que ellos así como que se autocritican y medio se ponen en el piso para que los levantes. Okay. Me pareció que la frase cerró muy bien. Pero sí, ya no como Dinamarca, sino le cambió a Suecia. Le cambió, ajá. Pero sí, yo me hubiera ahorrado lo de la pensión y lo de la Ciudad de México y hubiera sido un discurso diplomático perfecto porque no fue malo, ¿eh? Pero esos dos puntos así fue como de, ay, ¿qué onda con el proselitismo? Sí, y por lo demás, pues bien, luego no los dejaban ir, ¿eh? O sea, ya va a acabar el podcast, ¿verdad? Ya estamos, pero concluye. Pues, ¿para qué me invitan si ya me conoce el Fausto concluye. Que no me para la boca? Pero un poco, el tema es que cuando en una cena real el rey se para y agradece y dice, es todo por hoy, buenas noches, y hay en la terracita el cafecito o lo que viene siendo el digestivo, pues en México estamos acostumbrados a que esa es la parte divertida de la fiesta, ¿no? Sí. Pero en el protocolo real no, o sea, es media hora con permiso, bye. Y entonces de pronto se le empezó a acercar al rey la gente así como, ¿qué pasó? Y a tomarse fotos cuando claramente se nos dijo que no se podía. Te mostraba yo una foto de alguien que te decía, no sé quién es este señor, pues no lo soltó, no era diplomático, no, yo no lo conozco. No lo dejó, creo que 45 minutos o una hora. No lo soltó. Y yo decía, Dios, qué oso. Porque el chiste de esta pequeña sobremesa del digestivo es conversar brevemente, ¿no? Uh-huh. Y llegó un punto en el que, pues no, lo tenían arrinconado. Uh-huh. 3 personas y no lo dejaban. Entonces creo que ahí, pues sí, nadie se los dijo, ¿no? Supongo también, pero... Claro, porque no se conocen aquí esos protocolos. Pero bueno, también hay pero incluso en los protocolos normales, tú no vas a una fiesta y es de pésimo gusto, y esto sí se los digo a todas las personas, aunque vayas a una fiesta con tus compas, si llega una persona importante y tú la apañas y casi la acosas y la pones contra la pared, es de pésimo gusto. Así seas Juanito y el otro sea Juan. No tienes que ser rey de Suecia para tener la educación de no acorralar a nadie, ¿no? Pero eso, pues fuera de eso, la verdad es que estuvo bien, fue bastante divertido, era petit comité, fue en el Hotel Marriott, muchos ex embajadores, gente que estaba ahí reencontrándose, empresarios mexicanos, pues, pocos, algunos de Monterrey, ninguno de altísimo perfil. O al menos de ninguno de altísimo perfil social. Parece que en Mérida iban a acercarse a algunos empresarios de los más renombrados. Aquí no estuvo en la cena, pero bueno, en fin, fuera de eso de que lo arrinconaron en una esquina. Bueno, un admirador seguramente, ¿no? Del rey lo arrinconó y quizás lo trató de convencer para que lo invite al palacio allá en Estocolmo. Ay, no sé, no sé qué cosa. Pero bueno, Gabriela Morales Casas, muchas gracias por tu presencia en este día aquí en el podcast de Globalique, en El Economista. Es un gusto que nos hayas dado un poco de luz, ¿no? Sobre lo que son las monarquías en un país donde las penumbras sobre estos temas pues es lo común, pero ahora que vinieron los reyes hay que aprovechar para conocer un poco más. Hay gracias a ti por invitarme y espero que tu auditorio, que está muy acostumbrado a la seriedad. No, está bien, hay que romper protocolos. No le haya caído yo tan mal con... Por supuesto que no. Pero en los podcasts es donde uno puede ser más Por supuesto que sí. Muchas gracias. Bien, pues les agradezco mucho que hayan estado en este capítulo de Globalique. Los invito a que escuchen los diversos podcasts que tenemos aquí en El Economista.
de importantes temas, con importantes voces, críticas, analistas y demás. Yo los espero para la próxima. Gracias, soy Fausto Pretelín. Hasta pronto. El Economista, podcast.